resistencia palestina de Hamas visitó la capital de Irán para sostener encuentros importantes con las autoridades iraníes y en especial con el líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. A propósito, el líder ha dicho: debemos enfocarnos más en el tema de la unidad y la armonía y continuar este camino correcto con fuerza. Un respaldo que se hace más evidente y que fortalece esa unidad musulmana de la que tanto ha insistido el ayatolá Jamenei. Analizamos de inmediato las reflexiones del líder en torno a este encuentro acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, recibió a una delegación del movimiento Hamas encabezada por Ismail Haniyeh, el jefe de su buró político. El ayatolá Jamenei celebró el fortalecimiento de la unidad de la resistencia palestina en momentos en que el régimen israelí intensifica sus agresiones. En la reciente batalla de Gaza vimos que el intento del enemigo fue crear discordia y división entre los grupos de resistencia. Por la gracia de Dios no tuvo éxito. Por lo tanto, debemos enfocarnos más en el tema de la unidad y la armonía y continuar este camino correcto con fuerza. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán recordó que en el Día Mundial de Al-Quds de este año, los países musulmanes e incluso europeos se movilizaron para respaldar la causa palestina, mientras Israel aglutina condenas mundiales. Además, alabó el rol protagónico de la juventud palestina, que pusieron en jaque a las tropas de la ocupación en lugares antes no imaginados como Cisjordania. Los acontecimientos de los últimos días en Jenin y el asedio de los militares sionistas por parte de la juventud palestina son un claro ejemplo de este nuevo escenario y presagios de un futuro brillante con victoria total. ¿Quién se lo imaginaba que un día en Jenin los jóvenes palestinos apretaran el lazo en el cuello de militares israelíes, de tal modo que estos se vieran forzados a utilizar cazas? Pero hace días esto sucedió en Jenin. Por su parte, Haniyeh agradeció el apoyo de Irán a la causa palestina. El máximo responsable de Hamas, que se reunió también con otras autoridades persas, como el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi, prometió que la resistencia no abandonará la lucha hasta liberar a los territorios palestinos. Los grupos de la resistencia no cederán ni una pulgada de los territorios palestinos y seguirán la lucha hasta la liberación de Al-Quds. El viaje de la delegación de Hamas a Irán se produce en medio de una oleada de violentas redadas israelíes en aldeas palestinas en la Cisjordania ocupada, dejando decenas de muertos y centenares de heridos. Las brutalidades desatan operaciones de represalia palestinas. Ya la comunidad internacional ha urgido a Israel a evitar un nuevo repunte de violencia. Así las declaraciones durante ese encuentro acá en Teherán. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a presentar antes a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Shuruk Duk, activista palestina, especialista en la causa y miembro del movimiento Mazar Badil y también del movimiento de solidaridad con Palestina en Venezuela, desde Valencia. Y también nos aportará en el análisis Mahmoud Eida, experto en asuntos islámicos, director de la mezquita Ash-Shahid desde Tucumán, Argentina. Ya están con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Gusto saludarte, Shuruk, ¿qué tal estás? Hola, Dani, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a ti por recibirnos y Mahmoud, bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani, para vos y toda la audiencia de Hispan TV. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos también. Yo quiero iniciar en primer orden contigo, Shuruk.
y preguntarte cómo se refleja, ¿no? E incluso para ti, que eres miembro de un movimiento importante por la causa palestina, este encuentro en Irán entre el buró político de la resistencia de Hamas y el líder de la revolución islámica de cara a la lucha y el frente que pues día a día se está haciendo ante la entidad sionista. Sí, bueno, es muy importante, es un encuentro la verdad muy importante, y para nosotros toda unidad, pues por supuesto significa la continuidad, ¿no?, en este frente de resistencia. Además que el campo de resistencia, pues en conjunto debe ser combatido, pues el sionismo nos afecta a todos en la región y tenemos que de una vez, pues por supuesto, acabar con él. De hecho, es algo en lo que siempre el líder de Irán ha hecho hincapié, en esa unidad musulmana de la cual ya vamos a estar hablando a lo largo del programa frente a la entidad sionista. Igual, Mahmoud, me gustaría preguntarte de igual manera cómo ves y el significado que tiene, más allá de lo simbólico, el significado que tiene esta visita de la resistencia de Hamas y su encuentro con el líder de la revolución islámica de Irán acá en Teherán. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, es extremadamente importante que el eje de la resistencia, encabezado por Hamas y los otros grupos, la Yihad Islámica y los otros grupos que están luchando contra la ocupación sionista en la tierra de Palestina, se unan, y esto no es algo simbólico, es una reunión extremadamente importante. Yo creo que Hamas un poco con esto quiere reivindicar los errores que ha cometido en el pasado en Siria, y creo que es un compromiso también de apoyar y ser parte activa de este frente de la resistencia. Ya ellos saben que el ente sionista, el Estado genocida de Israel, teme mucho a la unión de la resistencia, al trabajo conjunto, y creo que de una vez por todas los distintos grupos han tomado conciencia, los grupos que están dentro de Palestina, que la unidad es el único camino para continuar con la resistencia y llegar a un triunfo, yo creo que muy pronto. Ahora ya adentrándonos un poco en parte de las reflexiones pues expresadas por el líder de la Revolución Islámica de Irán durante esta reunión, Shuruk, voy a citarlo: debemos enfocarnos más en el tema de la unidad y la armonía y continuar este camino correcto con fuerza. Reitero parte de las reflexiones del líder al celebrar el fortalecimiento precisamente de la unidad de la resistencia palestina, y quiero preguntarte, por muchos años vimos que muchos cuestionaron, incluso propios palestinos, el que las facciones de las resistencias pues se dejaran llevar por esos intentos de división del enemigo. ¿Tú cómo lo ves al día de hoy y cómo se perfila esa unidad en el contexto que hoy se está viviendo? Sí, bueno, el sionismo siempre ha apostado a la división y claramente jugó con eso por muchísimos años, ¿no? Pero hoy la resistencia palestina, el pueblo palestino en sí, ¿no? El pueblo que resiste día a día, y esa resistencia que bien o mal, aunque hay desproporcionada con respecto al poderío armamentístico del régimen sionista israelí, pues están ahí de frente. Y la unidad yo creo que está más firme y más fuerte que nunca. La unidad en todos los campos de resistencia, porque se ha aclarado, están cada vez más claros, tanto el pueblo como los campos de resistencia, claros en que el sionismo es el enemigo y que Palestina tiene que ser libre más pronto que tarde, desde el río hasta el mar. Y eso es lo que se perfila. De hecho, estamos viendo movimientos interesantes en lo que es el Golán y en la frontera con Líbano, y justamente distintos grupos se están ya acercando cada vez más a lo que es este campo de resistencia para la liberación final, Dios mediante.
Ahora, a propósito de esta unidad fortalecida, Mahmoud, yo quisiera preguntarte si el incremento que estamos viendo de los ataques israelíes, bueno, que nunca han cesado, pero esta escalada en lo que va de año contra los palestinos y en territorios ocupados, es un reflejo de que han visto ellos mismos que esa unidad de la resistencia y del mundo musulmán está cada vez más fortalecida. Yo siempre se ha dicho, el régimen sionista, el régimen criminal y genocida de Israel, yo creo que en estos últimos años ha llegado a una conclusión muy triste para ellos, que están desahuciados. Realmente ellos saben que no les queda mucho tiempo en Palestina, ellos saben que el pueblo palestino a través de la resistencia ha triunfado ya, porque no, el triunfo, el éxito, toda la caída del régimen sionista va a ser un hecho inminente, pero el triunfo del pueblo palestino se ha dado y se está dando con la unión y con la resistencia, y el régimen sionista está desahuciado. Ellos emplean todo tipo de fuerza, todo tipo de armamentos militares, incluso prueban armamentos, pero ven que el eje de la resistencia, el pueblo palestino, está en esa posición y que no va a cambiar, ¿sí? En los últimos años se ha incrementado porque yo creo que están en una situación de desesperación, no entienden cómo puede ser que después de más de 70 años, de 80 años, porque muchos hablan de la resistencia a partir del 48, yo creo que viene de antes, cuando empieza la ocupación sionista de la tierra de Palestina, no entienden cómo pueden, con tanto tiempo, que el pueblo palestino no haya desistido, ¿sí? Y bueno, también el apoyo que tiene de los países y pueblos en distintas partes del mundo. El sionismo yo creo que está acabado. En Palestina está acabado, y el triunfo del pueblo palestino es inminente, y eso no lo pueden, el régimen sionista no puede digerir una cuestión así, que con tanto poder, no solamente dentro de Palestina el poder militar, sino el poder económico que tiene fuera de Palestina en distintos países, vayan a sufrir y estén sufriendo una derrota pero muy grande en manos de prácticamente gente desarmada, ¿sí? Vemos el equilibrio militar entre los dos bandos es evidente, pero a pesar de eso, la resistencia palestina, el pueblo palestino, están triunfando en su lucha contra la ocupación. Un poder económico que bien mencionas, Mahmoud, pero que incluso podríamos agregarle o sumarle ese poder mediático que también han tenido, y propagandístico, sobre todo de gran parte de la mediática occidental. Ahora, quiero pasar a otro punto que ha sido clave en esta continuación de las reflexiones del líder Shuruk, y voy a citarlo nuevamente. Él se preguntó, ¿no?, ¿quién se lo imaginaba que un día en Jenin los jóvenes palestinos apretaran el lazo en el cuello de militares israelíes de tal modo que estos se vieran forzados a utilizar cazas? Esto, reitero, lo expresó el líder de Irán, y precisamente trayendo a colación lo que ha sucedido en los últimos días allí en Jenin, el 50%, tenemos información que el 50% de sus 20.000 habitantes son menores de edad. Por eso te pregunto, lejos de creer que las nuevas generaciones olvidarían la causa y el derecho al retorno, ¿son ellos precisamente la clave, pudiéramos decirlo así, para la victoria de la resistencia palestina frente a Israel? ¿Cómo lo ves tú? Así es, totalmente. De hecho, lo acaba de mencionar el compañero hermano Mahmoud. Justamente están en un desespero final, en un desespero donde están buscando a toda forma, ¿no?, cometiendo estos crímenes una y otra vez más, cada vez de manera repetitiva, cada vez más violenta, cada vez más agresiva, además gozando de una clara complicidad, lamentablemente, de la mayoría de la parte de la comunidad internacional, pero están quedando cada vez más al descubierto también, porque los pueblos del mundo ya hoy no se comen el cuento, coloquialmente diciéndolo, de Israel, del régimen sionista, y aunque cuenten con el apoyo, el lobby sionista tengan mucha fuerza en Estados Unidos,
en el Parlamento, en el Congreso americano. El sionismo está definitivamente en declive, así como lo ha mencionado varios líderes iraníes. De hecho, uno de ellos leí esta mañana en las noticias que decía, bueno, el que crea vientos cosecha tempestades, y es lo que ha generado. El pueblo palestino ha sido siempre un pueblo aguerrido, un pueblo de coraje, un pueblo que ha resistido y bueno, ha sido ejemplo en el mundo y siempre va a resistir hasta el final, hasta la liberación final, Dios mediante. Eso es lo que han creado ellos, además, en la juventud. Un pueblo que ha estado ahogado mucho más de 75 años de colonialismo y ocupación criminal, y es lo que ha creado ellos mismos. Ellos mismos crearon esto y tienen todo el legítimo derecho a la defensa del pueblo palestino bajo todas las vías. Ahora, precisamente adentrándonos en ese punto de la importancia de la juventud, Mahmoud, muchas veces, bueno, en diversas sociedades se cuestiona el papel de los jóvenes o se habla de que, bueno, actualmente los jóvenes quizás no les interesa entrar, ¿no?, en puntos que puedan representar incluso riesgos para su propia vida, pero cuando vemos específicamente a los jóvenes palestinos, fíjate que acá el ayatolá Jamenei sostuvo que con la llegada de los jóvenes a la primera línea de batalla, la resistencia se ha hecho más fuerte hoy en comparación con lo que fue hace 2 o 3 años. Tú como experto en asuntos islámicos, ¿cuál ha sido quizás la clave, ¿no?, para que hoy esos jóvenes palestinos hayan entrado espontáneamente y sobre todo apoyándose en el Islam a ese campo de batalla, como lo ha expresado el líder de la Revolución Islámica? Yo creo que es un error subestimar a los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes, todos hemos sido jóvenes y en parte los seguimos siendo, pero yo creo que es un error subestimar a la juventud. A la juventud hay que acompañarla, hay que guiarla, hay que apoyarla y cuando se desvíen un poquito hay que tratar de encaminarlo. Nosotros, después del triunfo de la revolución, tanto Imam Khomeini, que la paz de Dios sea con él, como su excelencia ayatolá Jamenei han puesto mucho énfasis en el rol que tienen los jóvenes en esta lucha que se viene dando durante tanto tiempo. Vemos que el triunfo de la revolución islámica en Irán lo hicieron los jóvenes con la guía de los mayores, de los expertos, y en Palestina también los jóvenes en distintas épocas, ahora los que son los líderes de los distintos grupos en su juventud también cumplieron ese rol. Por eso a la juventud no hay que subestimarla. Y la juventud en Palestina, yo creo que tienen ese gen de la resistencia transmitido por sus padres y por sus abuelos, y que como todo, siempre yo lo digo y lo reafirmo como musulmán y como hijo de árabe, todos los árabes bien nacidos después del 48 tenemos que tener en nuestro corazón inscrito la palabra Palestina. Si no la tenemos, todo árabe y todo musulmán, si no la tenemos hay un problema genético, ¿sí? Creo que todos debemos tener inscripta esa palabra en nuestros corazones. Y gracias a Dios estamos viendo que la juventud palestina, a pesar de todos los intentos, cárceles, asesinatos, crímenes, persecución, está firme junto a la resistencia y están viendo que el futuro de ellos es un futuro muy promisorio e importante, y es el establecer un Estado en Palestina gobernado por los palestinos y para los palestinos, ¿sí? Y eso los incentiva a cada día estar al frente sin importarles sus propias vidas, el sacrificio hasta de su propia vida, si no va a ser por la causa esta, realmente yo creo que ellos consideran que no tiene valor. Por eso están en la primera línea y eso causa mucho temor al régimen criminal y genocida de Israel.
Muy importante y especial esto que nos comentas sobre, bueno, Palestina y cómo debe, no, o está inscrita en la genética de todos los pueblos árabes. Y es muy interesante esto porque a veces se ha intentado ver a la causa palestina o a la lucha del pueblo palestino muy por separado del resto del mundo musulmán. Y sobre eso te quería preguntar, Shuruk, porque observando a fondo, ¿no?, esta visita de la resistencia palestina a Irán, ¿cómo pudiéramos ahora verlo a la inversa? ¿Cómo esa integración de los grupos palestinos frente al régimen de Israel ha fortalecido, además, pues a la unidad musulmana entre los países de la región para poder seguir apoyando la causa? Algo que bien sabemos ha venido impulsando Irán desde el inicio de la Revolución Islámica. Sí, bueno, ha generado una integración en los países, bueno, en los países musulmanes, en los pueblos islámicos, en los gobiernos que se han unificado a la causa palestina, y también porque por presión, inclusive, me atrevo a decir que por presión de los propios pueblos, gobiernos islámicos, que no necesariamente por ser islámicos han estado realmente de frente en el campo de resistencia, de lucha, o por lo menos de realmente elevar la voz y sancionar, buscar que cese la impunidad contra el régimen sionista, ¿no? Yo creo que esto ha generado que reaccionen de una vez por todas y se genere este movimiento que estamos percibiendo hoy de una unificación cada vez tanto a nivel islámico, ¿no?, como desde el mundo árabe y también el mundo occidental inclusive, ¿no?, porque no es nada más la causa palestina, realmente no pertenece únicamente a un sector. La causa palestina es una causa humana, es una causa de dignidad, es una causa de una autodeterminación de un pueblo, indistintamente. Y recordemos que en Palestina, años atrás, antes de que existiera el sionismo, convivían palestinos, musulmanes, cristianos, e inclusive judíos palestinos. Vivían en santa paz y vivían en gran comunidad. Y el pueblo palestino ha demostrado que ama la vida, que tiene coraje y que ama la vida, que están dispuestos a morir, pero ellos realmente aman la vida y por eso están dispuestos a morir por ver a su pueblo vivir, por ver a su pueblo libre. Entonces esta es una causa, reitero, es una causa de la humanidad. De hecho, lo dijo Nelson Mandela al finalizar, cuando pudieron lograr detener el apartheid sudafricano, dijo: nuestra libertad no es completa sin la libertad del pueblo palestino. Así es, y un apartheid que hoy sigue aplicándose por parte de Israel contra el pueblo palestino. Y es muy interesante esto porque incluso desde Irán se resaltaba que se pudo evidenciar en el Día Mundial de Al-Quds de este año 2023 cómo la causa no solo se ha quedado, como tú bien dices, Shuruk, dentro del mundo musulmán, sino que vimos marchas pues y manifestaciones levantando la voz en favor del pueblo palestino en Europa, en América Latina, y bueno, allí se pudo evidenciar precisamente cómo ha pasado de ser una causa netamente del mundo musulmán, una causa más allá de eso, una causa humana, como tú bien señalas. Vamos, ya estamos en las conclusiones finales del programa y bueno, esto mismo quisiera conocer tu visión, tu consideración sobre cómo precisamente la causa palestina está hoy más que nunca haciendo que ese mundo musulmán y también más allá, traspasando fronteras, entre otros pueblos, puedan seguir levantando la voz en favor del derecho de los palestinos. Bueno, yo coincido con lo que dijo Shuruk y nosotros tenemos que tener en cuenta el haber elegido Palestina para el establecimiento de un Estado sionista no ha sido casualidad, ¿sí? No ha sido casualidad. Pero ellos han subestimado especialmente al pueblo palestino, ¿sí? A ese pueblo palestino compuesto por todos los sectores cristianos, judíos, musulmanes. Yo creo que ellos han subestimado en el inicio, cuando pensaron establecer un Estado en esa zona, y lo han seguido subestimando hasta ahora que han chocado con la realidad de que el pueblo palestino resiste, que la causa del pueblo palestino es una causa común
con todos los países, primero de la región, con los países árabes, con los pueblos de los países árabes, de los países musulmanes, y con todos los países, con todos los pueblos de distintas partes del mundo. La causa palestina, el éxito de la causa palestina no será por la diferencia, el poderío militar, se da por el sentimiento de defender y luchar por la tierra que le pertenece a los palestinos. ¿Sí? Ese es, yo creo que el sentimiento más grande que va a llevar al éxito, a la resistencia y al éxito al pueblo palestino. Cuando del otro lado sabe que son invasores, que son ocupacionistas, que es una tierra que no le pertenece y que en algún momento se van a tener que ir, y yo creo que este momento está muy cercano. Bueno, nos quedamos con esa reflexión para cerrar esta edición el día de hoy. Les agradezco a ambos, Churuk, y también a ti, Mahmoud, y bueno, nos seguimos viendo con el análisis y con el pulso para con la causa palestina de aquí en más. Hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien. Gracias, hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros seguimos entonces el pulso de estos acontecimientos y de la resistencia palestina de aquí en más. Mañana cambiamos de tema. Nueva tensión entre China y Estados Unidos tras las recientes declaraciones del presidente Joe Biden sobre el presidente Xi Jinping. Buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.